vamos a conversar sobre la prueba de fuego que enfrenta hoy Jan Alain Rodríguez. Esta segunda prueba de fuego en el juicio preliminar a las más de 3.500 pruebas que el Ministerio Público se propone hacer valer en su contra y de los demás encartados en el caso Medusa. ¿Qué podría pasar en este caso desde el punto de vista jurídico? ¿Cuál es la variación de nuestro experto en derecho penal sobre la opinión de nuestro experto en derecho penal sobre la variación de coerción, por ejemplo, en el caso Coral? Los siguientes tópicos vamos a conversarlos junto al jurista Francisco Álvarez Martínez. Bienvenido nuevamente, Francisco, a Esto No Tiene Nombre. Gracias por la invitación, un placer estar aquí siempre. Vamos por orden. El estatus de Jan Alain Rodríguez. El otro día, hace algunas semanas, vimos cómo se varió la medida de coerción de algunos de los imputados en los casos de corrupción más sonados de estos últimos años. Jan Alain, ¿qué le espera? ¿Cuál pudiera ser esa proyección, esa predicción desde lo jurídico? Bueno, nosotros estamos viendo que desde hace un tiempo el criterio sobre la permanencia en la prisión preventiva posterior a la presentación de la acusación o cuando se vence el plazo ha sido el de variar la medida. Eso es importante entenderlo porque lo que están pidiendo los abogados, más que la variación, es el cese de la medida. Y voy a poner un ejemplo ilustrativo para que entendamos. Si a mí me imponen 3 meses de prisión preventiva, a los 3 meses y un día se entiende que debe cesar, porque ya el plazo para el cual se interpuso, pues se venció. Y yo debo al otro día irme para mi casa. Cuando los abogados de esas defensas, de los casos de corrupción administrativa, de supuesta corrupción administrativa, venden la tesis del cese, hemos visto que el tribunal de una forma u otra la ha utilizado para vender lo que sería una variación de la medida, lo cual quiere decir que aunque al final algunas personas se han ido para su casa, para la comunidad jurídica es de interés, ni bueno ni malo, esa suplantación quizá de la figura que se utiliza a esos fines, porque si no estamos reafirmando que vencido el plazo, la persona se debe ir para su casa porque cesó la pertenencia de la medida y nos enfocamos en que la variación es casi una solución salomónica de ni bueno ni malo, sino que logramos lo mismo pero por otro medio, hay un problema un poco complicado. Pero cuando vemos el caso del ex procurador Jan Alain Rodríguez, estamos viendo de que él, una de las cosas que está pidiendo es, en general, ¿verdad?, el cese de la medida por diferentes razones y que aparentaría ser que el escenario está puesto para que se le varíe la medida, que es lo que ha ocurrido en los otros casos de corrupción administrativa, como el de Alexis Medina, el Coral, que son casos que quizá le han dado hasta los precedentes que ellos necesitan para utilizar y capitalizar esa experiencia. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar una de dos, o que se entienda desde el tribunal, en base a los argumentos del Ministerio Público, de que si se varía o cesa la medida de coerción, se generaría un peligro adicional a lo que sea que el Ministerio Público esté diciendo, o que el tribunal, no obstante esos argumentos, entienda que ese imputado se debe ir a defender desde su casa. En el discurso del día de hoy, que lo pude ver un poquito antes de la llamada, uno de los abogados del ex procurador decía, mira, son que si yo cuántos millones de páginas, calculándolo y siendo benevolente, eso wow. Que si yo cuántos días, millones de páginas. Eso es contando pruebas y eso. Okay. ¿Sabes lo que pasa? Si yo pido un estado. Pero Francisco, una pregunta. Sí. ¿Es necesario? Ojo, o sea, lo digo desde la ignorancia de los procedimientos jurídicos, no los conozco, nunca he ido a un estrado a defender ni a acusar a nadie. ¿Es necesario que los expedientes sean tan extensos o quizás sería prudente o quizás más eficiente que fueran más pequeños pero más contundentes? ¿Cuál es la vía? ¿Grande y mucho o poco y fuerte?
Mira, hay un caso ahora mismo en Estados Unidos muy interesante que es sobre el colapso de un imperio en criptomonedas de FTX, que es un caso que ha causado mucho revuelo porque paradójicamente demuestra por qué ese gran plus que tiene la criptomoneda de que somos descentralizados, no tenemos regulación y eso es el peligro, porque cuando ocurren casos como estos, todo el mundo pierde su dinero y no hay reservas. Ese caso, que estamos hablando de billones de dólares, con B, billones, la solicitud de la presentación de la acusación son sistemas diferentes, pero la presentación de la acusación inicial, que es lo que abre el plazo y la investigación como tal, tiene 14 páginas. Estamos hablando de un caso increíblemente complejo, donde hay billones de dólares envueltos y el documento tiene 14 páginas. Cuando tú lo lees, no tiene que ser abogado, tú entiendes qué es lo que está pasando y qué es lo que dice la Procuraduría en ese caso, lo que está sucediendo. Y eso es algo que a nosotros nos debe servir de ejemplo, porque este caso de Jean Alain es un ejemplo de lo que nosotros los abogados consideramos un caso interminable. Es decir, un caso normal que yo pueda llevar en cualquier momento dura 3 años, 2 años. Este es un caso que yo honestamente creo que no va a conocerse el fondo de esta etapa mínimo en 2 o 3 años. Los otros 2 años que te dije fue Suprema. Yo te estoy hablando de esta etapa. Pero ¿y por qué? Es que, señores, la acusación, según nuestro Código Procesal Penal, que es algo que hay que modificarlo, hay que leer la íntegra. Leer la íntegra literalmente es coger el documento y leerlo con punto y coma. Ay, mi madre. Imagínense ustedes leer una acusación que tiene 4.000 páginas, algo así, 5.000 páginas. Leerlo en voz alta. Para luego de leer eso en voz alta, sabrá Dios cuántas semanas o meses se tomará eso. Entonces, que vengan los incidentes de los abogados. Cada abogado puede hacer todos los incidentes que quiera. Y es un expediente con 200.000. ¿Estamos hablando de cuántos años entonces? No, es que es un caso que yo lamentablemente creo que, o sea, yo no me imagino cómo se puede acabar de conocer, porque es que un caso normal te dura 5 años, 4 años, 3 años, y este caso va a durar una década. O sea, yo no me imagino Dios mío. cómo esto puede. Entonces el problema está, no es que hay un malo, no fue que el Ministerio Público lo hizo, no lo hizo malo, lo que sea, no. Lo que sucede es que nuestro sistema está creado para que la acusación sea todo. O sea, cuando tú acusas, tú tienes que ya estar no solamente convencido, sino tener la prueba y tú no puedes dejar nada afuera. Ese sistema promueve de cierta forma el tremendismo, no del Ministerio Público, de nosotros los abogados, porque tú tienes que entrar con un golpe de impacto y que los jueces vean, wow, mira, 200.000 pruebas. Y eso es algo que se ha tergiversado lamentablemente en los últimos años en lo que es cantidad versus calidad. Yo creo, honestamente hablando, y con lo poco que conozco de ese expediente, que quizá discriminar entre los elementos que se iban a sindicar y fortalecer esos, aunque otros se traten de manera meridiana, hubiese sido un poco más práctico, porque los abogados de la defensa van a durar años incidentando esto. Y cuando yo digo incidentando, eso no es nada malo. Y al imputado eso le conviene. O sea, bueno, le conviene económicamente, mentalmente, moralmente a una persona extender un proceso 10 años. Tú sabes la zozobra de vida que debe ser eso. La verdad es que no. Inicialmente a veces uno dice, bueno, para un imputado, que no conozco el caso, pero vamos a imaginar un imputado que sea culpable o que pueda ser declarado culpable, evidentemente todo el tiempo que pueda ganar le favorece en el sentido de que no está preso. Sin embargo, en la práctica judicial uno se da cuenta del desgaste que eso le trae al cliente, porque el abogado está cobrando su dinero. Se desgasta mucho también porque uno es parte de los casos, claro. Uno sufre todo eso, pero el imputado es que está en un elemento, en un estado de indeterminación que con el tiempo cobra una factura que es muy lamentable. Lo que sucede a nivel familiar, personal, profesional, los negocios se caen, la familia se separa, es algo muy feo. O sea que no, a nadie le conviene, incluso hasta el imputado que va a ser eventualmente declarado culpable. Si tú calculas 6, 7, 8, 9 años litigando para luego caer preso y tener que durar 10 presos, coño, es complicado. Ahora, ¿qué yo pienso? Nosotros estamos, y eso ya lo digo desde el punto de vista jurídico, nosotros estamos desde hace varios años en una encrucijada de renovación procesal.
hay nuevas leyes en los últimos meses que no tienen que ver con esto, pero sí están reformando el sistema jurídico dominicano y en la agenda de todo el mundo, de los legisladores, del Poder Judicial, del Estado y de los abogados, al proceso penal, porque el proceso penal debe ser más rápido, más efectivo y más eficiente. Lo que nosotros estamos viendo con estos imputados es todo lo contrario. Y vamos a ver, y lamentablemente creo que voy a tener razón, que este es un caso que nada más en lectura de la acusación con los incidentes que se van a ir planteando va a durar 2 años. Y eso, señores, es increíblemente complicado, porque cada fallo de eso puede ser recurrido, dependiendo de la naturaleza del fallo, pero pudiera ser recurrido o pudiera hacer recurrible una decisión de fondo. Todas las cosas que pasen ahí pueden desmembrarse en otras acciones. O sea que esto es un expediente que yo personalmente, y lo digo en las aulas cuando hablo del caso, porque es un caso de estudio, de cómo la justicia, lamentablemente, por lo mismo formalismo que tiene, va a ser contraproducente.